¿Qué tal, familia? Continuamos con nuestros devocionales basados en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 20, terminando una etapa tan importante del tercer viaje misionero de Pablo. Pablo está a punto de partir a su cuarto viaje misionero. Él ha citado a todos los ancianos de la iglesia para poder darles un mensaje en el que él les explica su partida, pero sobre todo, Pablo les encomienda a cada uno de ellos ciertas responsabilidades como ministros, como maestros de la palabra, como personas que tienen un compromiso al pertenecer a la iglesia, al enseñar a la iglesia y a ser parte del reino de los cielos. En esta mañana, para mí es un placer y un privilegio tener un invitado más. Todas estas semanas hemos tenido tiempos diferentes, a donde hemos tenido muchos invitados y han sido puros jóvenes. Sí, jóvenes que pertenecen a un proyecto que le hemos denominado Proyecto 23, a donde estamos preparando a jóvenes, señoritas y varones, con el propósito de crecer en la palabra de Dios. Y es un privilegio tener a Arturo Fomperosa. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, buenos días. Aquí, primero que nada, quisiera que les comentaras cuánto tiempo tienes de ser cristiano y que te presentes aquí a las personas que nos están viendo, no tan solo en Puebla, sino en diferentes hasta países y lugares a donde llega el Evangelio. Claro que sí, pastor. Pues yo soy Arturo Fomperosa y pues yo estudié Derecho, ¿no? Y yo llevo de cristiano prácticamente 1 año y medio. Llegué aquí a Puebla y pues mi mamá fue la que me invitó a venir a la iglesia, ¿no? Y empecé a congregarme y comencé a poder empezar a servir, ¿no? Mi primer servicio así que empecé fue en un campo de verano. ¡Wow! Y ya de ahí, pues empecé ya a involucrarme en otras actividades, ¿no? Igual en la iglesia. Pero pues sí, eso fue la forma en la que llegué por mi mamá. Bueno, ahorita te vamos a hacer más preguntas sobre el tema que estamos hablando. Quiero que me acompañe al libro de Hechos, el capítulo 20, versículo 22 en adelante. Pablo está partiéndose, ya a punto de su partida, y es un mensaje muy conmovedor, que a mí en lo personal me ha llenado mucho en esta mañana y en este tiempo de aprendizaje, de enseñanza, conociendo el corazón más profundo de uno de los mejores, para mí, misioneros del Nuevo Testamento. Un hombre que dio su vida, un hombre que dio su dinero, un hombre que fue apasionado por el reino, que en medio de la adversidad, de los problemas, de las circunstancias, de las enfermedades, él seguía puesto de pie. Un ejemplo para la vida de todos aquellos que predicamos, que servimos o que amamos a Jesús. Pablo está hablando con sus ancianos, con los que se van a quedar en la iglesia de Éfeso, y específicamente con los que estaban incluso en la iglesia de Asia. Y les dice, ahora estoy obligado por el Espíritu. O sea, esta palabra de obligado por el Espíritu era movido. El Espíritu Santo le estaba revelando a Pablo lo que tenía que hacer. Recuerde que Pablo se movía escuchando la voz del Espíritu Santo. Ahora estoy obligado por el Espíritu ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo sé que el Espíritu Santo me dice, en ciudad tras ciudad, que me esperan cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia sobre las maravillosas gracias de Dios. La vida de Pablo no estaba estimada en riquezas, en posesiones. Era un hombre culto, era un hombre de una posición económica buena, era un hombre trabajador, era un hombre valiente, era un hombre apasionado, era un hombre lleno del poder y de la palabra. Pero él se subestimaba. Dice, mi vida no vale nada con eso si no cumplo el plan y el propósito que Dios tiene para llevar la maravillosa gracia de Dios a todos aquellos que me escuchan. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado el reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, o sea, si alguien no llega a la eternidad, a la vida eterna, no será mi culpa. Él sabía cuál era su responsabilidad. Dice, porque no me eché para atrás a la hora
de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Recuerden que vimos que el mensaje de Pablo estaba centrado en la necesidad del arrepentimiento de nuestros pecados, en volver nuestros ojos a Dios y en llevar a cada una de las personas a tener fe en todas y cada una de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Seguimos leyendo el versículo 28. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuídense. Recuerden, los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, dice, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Pablo está cerrando con un momento tan especial con sus ancianos. Y él está hablando de poniéndose como un ejemplo de la obra. No tengo nada de qué avergonzarme. Más adelante vemos en una de las cartas que Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y he acabado la carrera. Pablo pareciera ser que en este momento está diciendo esas palabras de lo que él ha hecho. Está hablando de 2 tipos de personas, que se cuiden. Cuídense, porque yo sé que a mi partida vendrán muchas personas que tratarán de dividir la iglesia y de poder usurpar lugares de liderazgo dentro de la iglesia creciente con propósitos hostiles, personales, egoístas, soberbios, que solo desean buscar seguidores de sí mismos. Y habla de 2 tipos de personas, falsos profetas y lobos rapaces. ¿Quién es un falso profeta? Algunas características de los falsos profetas son aquellos que no predican o no profetizan el mensaje de Jesucristo, que no exaltan a Cristo, que Cristo no es el centro de sus vidas, que Cristo no es la razón de su vivir, de su predicar y de su enseñanza. Predican de sí mismos, hablan de sí mismos o generalmente profetizan cosas que tienen que ver con aquello que les agrada a la gente o aquello que les hace ser ellos el centro de sus vidas. La segunda cosa es que no predican el mensaje de arrepentimiento de nuestros pecados, enfrentando a cada una de las personas con el pecado. Tratan de agradar a la gente o de atrapar a personas, ¿verdad? Ofreciéndoles palabrerías, lugares, privilegios, o muchas veces también cosas y promesas que Jesús no ha prometido. ¿Para qué? Para que la gente pueda escuchar lo que la gente quiere escuchar. Y el tercer elemento importante para identificar un falso profeta es que éste no busca o no enseña que lo que de gracia recibimos lo compartamos, sino que mucho de lo que recibimos nos quedemos para uso personal de cada uno de nosotros. Ahora, nos habla también de lobos rapaces. ¿Cómo podemos conocer a un lobo rapaz? Es muy fácil. Sí, los lobos rapaces, ¿usted sabe que los lobos salen de noche? Esto es, nunca le dicen las cosas enfrente de todas las personas. Son personas que suelen hablar por detrás de la iglesia, detrás del pastor, detrás de los ministerios. Son gente, ese es un lobo rapaz. Un lobo rapaz siempre está criticando, juzgando o enjuiciando. Nunca está protegiendo el rebaño. Divide el rebaño, sale de noche, dentro de oscuridad. No anda solo, anda en manada. Siempre va a tener muchas personas que están heridas y lastimadas que van a ser las primeras que le van a seguir. Y van a decir, sí, tú tienes razón. La iglesia está mal, a mí también me hicieron esto. El pastor también me dijo esto, a mí tampoco me saludó. Tal ministerio me ofendieron o me lastimaron. Lobo rapaz siempre va a buscar las heridas de las personas, no para sanarlas, sino para hacerlas más grandes. Y tercero,
una cualidad de un lobo rapaz, es aquel que no va a alimentar las ovejas, se alimenta de las ovejas. ¿Cómo es esto? Se alimenta de las murmuraciones, de los chismes, de los juicios, de los problemas, de las injusticias o de lo que sea, de todos los demás. Mi estimado Arturo, tú vienes de un trasfondo que yo he escuchado, hemos platicado, tú perteneces a un discipulado muy cercano a mí y vienes de varios grupos. Cuéntanos un poquito tu testimonio. ¿Cómo llegas a Cristo? ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo es que vienes de varios trasfondos y esos trasfondos pues no te llenaron? Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente, pastor. Así como lo menciona, yo pues estudié en escuela católica. La primaria prácticamente estuve en una escuela católica, pero realmente pues nunca, sentía un Dios que no era así como el que realmente, pues yo realmente creía que era de esa forma, ¿no? Y fui creciendo y a la edad de 16 años yo me empecé a buscar iglesias, ¿no? Y llegué con los Testigos de Jehová. Y empecé ahí a estar yendo a sus reuniones y estuve prácticamente casi un año con ellos. Y honestamente, había algo que que había ciertas cosas, porque hasta hubo una persona que iba a la casa ahí a darnos la palabra y todo así, de los testigos, y aún así no sentíamos como esa Llenura de eso, de lo que realmente es cuando los sientas. Después de ahí, recuerdo muy bien que en la universidad, un maestro de la universidad me invitó a la masonería. Me inicié en la masonería y de ahí de la masonería me conocí también, este mismo maestro me llevó al espiritismo, porque yo ya estaba buscando esa parte, ¿no? Yo siempre fui mucho de buscar respuestas, siempre estoy buscando las cosas espirituales. Sí, parte de cosas espirituales, pero también, ahorita le puedo decir que lo que realmente buscaba era a Dios. Y en esos momentos, yo estaba en la masonería, estuve un año y medio prácticamente, y en el espiritismo sí me aventé 7 años, estudiando y todo, y realmente, sí llegué hasta evangelizar a niños ahí en el espiritismo. Y después también, me fui involucrando en otras cosas, ¿no? También en Reiki y numerología, ¿no? Pero honestamente, yo con esto, con lo que habla aquí en la palabra, que es la verdad, le puedo decir que honestamente hay muchas falsas doctrinas allá afuera. Y yo le puedo falsos decir... profetas. Sí, falsos profetas, y es muy, muy complicado, ¿por qué? Porque te envuelven y te hacen creer que realmente ellos tienen la verdad. Incluso se agarran pedazos citas de la Biblia y te dicen, nosotros somos, en el caso, ¿no? Muy, muy en específico, en el espiritismo te dicen, nosotros somos la tercera revelación. Nosotros somos, el espíritu de verdad es el que habla y es el que nos ha guiado y el que ha escrito varias partes en la doctrina, ¿no? Y esa parte tiene mucho, que ver con la forma en la que manipulan para poder hacer que las personas lleguen, ¿no? ¿Por qué? Porque les hacen creer que tienen muchas vidas para poder arrepentirse más adelante, ¿no? Como decían, no hay una parte de que se digan que hay un arrepentimiento del pecado, porque ahí te dicen, es una falta, es un error, pero tienes otras vidas para poderlas reparar. Y te están haciendo que te distraigas, ¿no? De lo que realmente importa, y lo que realmente importa es aceptar la palabra, compartirla y llegar a las personas y hacer que la palabra sea parte de tu vida y que realmente tú sientas que lo que realmente estás leyendo te impacta y te llena. ¿Cómo llegas acá y qué es lo que Dios hace acá? Pues aquí, yo llego, después yo vivía en la Ciudad de México y llegamos aquí prácticamente con una situación con mi familia casi, destruida, por parte de situaciones que sucedieron. Pero llegamos y mi mamá, pues sí, estuvimos así como un año, ¿no? De que dijimos, pues vamos a estar aquí. Y después de ahí,
empezamos a buscar. Y mi mamá me dijo, vamos a buscar una iglesia, ¿no? Empezamos a buscar y mi mamá llegamos aquí a la Vid y fue cuando comenzamos ahora sí pues a venir, ¿no? O sea, mi mamá me invitaba, pero yo no venía casi porque yo estaba haciendo otras cosas, ¿no? Perdido en falsos profetas, ¿no? Y cuando llegamos, pues lo primero que yo siento, o sea, es esa paz. Y una de las cosas es de que yo me di cuenta que cuando yo quería predicar y hablarles a mi familia del espiritismo, siempre había una resistencia. Y cuando llego y les hablo de la palabra, por medio de lo que dice Jesús y de todo lo que es la Biblia, lo reciben. O sea, antes había un rechazo y ahorita que es lo que realmente es la verdad, es donde hay una aceptación y donde sí se permiten poder entrar, ¿no? Y a mí me encanta, o sea, una de las cosas en uno de los proyectos que estamos es el estar yendo a hospitales y a diferentes partes para poder ir a ganar almas para el Señor. Y es lo que a mí me apasiona. Estimado Arturo, es un privilegio tenerte en esta mañana, en este devocional. No, el privilegio es mío, pastor. Y quiero cerrar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿tú eres un mensajero del Evangelio o estás dentro del otro grupo? ¿Falso profeta o lobo rapaz? ¿Qué mensaje estás transmitiendo a las demás personas? Mensaje que revela a Cristo, que unifica la iglesia, que es fiel y leal y que es verdadero. Que tenga una excelente mañana. Que Dios les bendiga.